A todos se nos hacen carismáticos los zorros, y en la saga Viva Piñata están representados por las Pretzel, por lo que aprendamos cómo tenerlas. Estás en City Gamer, un canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete porque estamos piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Esta piñata se convirtió en un icono para la serie, y como no serlo, su concepto y forma son muy tiernas y pícaras al mismo tiempo, ya que representan muy bien a los zorros. Tienen color naranja con amarillo, donde sus hocicos son largos y oreja igualmente largas, que son una de sus características, sumado a su cola esponjosa y que mide más que su cuerpo. Son piñatas terrestres y que tienen actividad en la noche, además de que sus presas hacen referencia de cómo actúan los zorros en la vida real, donde se meten a las granjas a comerse los animales pequeños, siendo que estas también son medianas, las cuales son de nivel 3. Para empezar, esta piñata podrá aparecer cuando lleguemos al nivel 2 de jardinería, así que en una etapa temprana las podemos ver, ya que sus requisitos de aparición es simplemente que llegue la noche. En este horario siempre aparecerán alrededor de nuestro jardín, esto en ambos juegos. Para estimular que entren, hay un animal universal en ambos títulos, y es tener una Bonnie-Comb, la piñata conejo, pero podemos cambiar esta por otra piñata dependiendo del juego. En el clásico, con tener una Kukles, la piñata gallina viviendo en nuestro jardín, estimulará su entrada. Son fáciles de conseguir en este, ya que solo debes comprarlas. Mientras que en Trouble in the Paradise, esta es cambiada por una Tartrish, la piñata Faisán, que es nueva en esta entrega y necesita ser atraída cumpliendo sus requisitos. Solo con tener una de estas durmiendo en nuestro jardín durante la noche será suficiente para estimular la entrada de las Pretzel. Como intuirás, para volverlas residentes necesita comerla, ya sea una Bonnie-Comb o una Kuklus en el clásico, o una Bonnie-Comb o una Tartrish en Trouble in the Paradise. Aquí es donde hay que tener un poco de estrategia, ya que si has construido la casa de cualquiera, estas en la noche se meterán para dormir y no se las podrá comer, por lo que deben quedarse en el exterior. También, si no quieres que suceda y estés enfocado en alguna de ellas, tienes que construir su casa para protegerlas, ya que las haya comido cambiarán de color y será tuya. Para cumplir sus requisitos de romance, los cuales son diferentes en ambos juegos, requeriremos de que consuma una piñata. En el clásico tendrá que comer una Quackberry, la piñata pato. Se consigue en un nivel más avanzado y construir su casa. Con eso podemos pasar a su minijuego de enamoramiento. Es sencillo y tiene cabeza de zorro. Solo cuenta con obstáculos estáticos, pero esta piñata al andar va zigzagueando y su cola puede crear la ilusión de que son más pequeñas. Manéjala con cuidado y lo conseguirás. Y en el juego Trouble in the Paradise tendrá que comer una Kukles. Como podemos ver, todos sus requisitos están enfocados en la depredación de animales pequeños, una referencia de ellas en la vida real, ya que se la haya comido, solo hace falta construir su casa. En ambos juegos esta cuesta 330 monedas de chocolate y tarda 30 segundos en hacerse. Tiene forma de casita enterrada, haciendo referencia de que estos viven en madrigueras. Ya después veremos su baile de romance, el cual consiste en que ambas piñatas hagan una especie de tango, ese baile romántico de las parejas, otro chiste para adultos. Si las quieres vender, estas te darán 600 monedas de chocolate. No es mucho y aconsejo ganar dinero con otras, ya que son más baratas de reproducir u obtener. Para cambiarlas de color deben de consumir algunas cosas. Para verlas de color morado, simplemente con comer una flor de loto obtendrás el cambio. Para conseguir el color azul, con que consuman una flor de campanilla, lo obtendrás. Y para tener el color verde, deben de comer un batido de grosella. Este se crea con Bart al tunear una grosella. Con eso tendrás los colores y tener el que más te guste en tu jardín. Para serles sincero, yo prefiero el color original. En Trouble in the Paradise aprenderá trucos al comer algo, y no son piñatas como estás pensando. Si le damos una semilla de zanahoria, estas aprenderán su primer truco, que consiste en pararse sobre su cabeza y menear su cadera, mientras que el segundo lo aprenderá al comer una zanahoria. Con esto sacarán una trompeta para tocarla y bailar. Es muy chistoso, ya que es una piñata que me agrada mucho. Hay otra característica de ellas en el juego Trouble in the Paradise, y solo ocurre en este. Las Pretzel se pueden transformar en un espécimen desértico, la piena, la piñata hiena, y se consigue de forma muy sencilla. Solo hay que darles un hueso. Este por lo general lo compras en la tienda, solo con eso las harás evolucionar. De forma directa ninguna piñata la requiere, pero las Bashicles, al requerir que tengas viviendo en tu jardín piñatas nocturnas, esta te será de mucha ayuda. Algo que me gusta mucho de las Pretzel es que les puedes poner muchos accesorios y todos les quedan genial, así que con ellas puedes hacer jardines temáticos.
Una piñata muy fácil de conseguir y que hasta en las caricaturas se volvió un personaje principal. Eso se da por el diseño que a muchos les gustó. Representan a los zorros. Esas son las Pretzel y cómo conseguirlas. Si te gustó el video, aquí podrás entrar a nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. No te la pierdas. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para que sigas piñateando y volverte un experto. Y pásate a mi canal City Animal, donde conocerás de animales. Nos vemos en un próximo video.